Buenos días, ¿cómo les va? Transmitiendo en vivo para todo el país por dos medios simultáneos, Google Meet y Facebook, Twitter, Instagram, Canal 5, canales de cable locales. Se va sumando gente de todo el mundo. Nos saludan de Moldavia en este mismo momento. Salud. ¿Hace cuánto que no tenemos clase? 2 meses más o menos. Sí, mucho tiempo. Nos agarraron los feriados, los paros, las mesas de examen. Todo cayó un miércoles. Quisiera reordenar algunas cuestiones. Esto está funcionando. Unirme ahora, dice. Estamos con algunos problemas técnicos con el Meet. Funciona en el viejo sistema BASIC de computadora de los años 80. ¿Vos sos de la época de...? No, pero ¿cómo se llamaba ese sistema? El logo. El logo. Mover tortuga. ¿No te acordás de eso? No, impresionante. ¿Tuviste en la época del Spectrum? No sé. La mejor época. La Texas Instrument. Estaba la Spectrum, la Sinclair 1000. Sí, que hacían el teclado, así después. Sí, y la Commodore 128. La máquina. Tenía La primera programación. Claro. Que tenía el modo de la Commodore 64 y la 128. Sí, me acuerdo. Claro, mi tío mencionaba. Yo era muy chiquito. Porque estaba la otra que decía Mover Tortuga, que era la del logo, sistema logo. El primer sistema operativo muy primitivo. No, ese no. Mover Tortuga era para dibujar. Era un puntito que dibujaba niñita, era Recuerdo de apasionante. la Commodore porque lo hacía. Ha hecho juego. Hacía juegos buenos. Sí. Y que cargábamos los juegos con un cassette. Exacto. Era un. Que aparecían las líneas así, que aparecían en la pantalla así. Y no entraba y tenía de nuevo que cargarlo en los 5 minutos. Bueno, En teoría, estaríamos tema saliendo. que no se ve. Bueno, pero hay gente en el Facebook y me parece que la gente está siguiendo el Facebook. Sí, igual hay dos acá, así que. Bueno, estamos con algunos problemas con el Meet y bueno, pero el Facebook está saliendo, así que la clase se está grabando, no va a haber problema con eso. Recién estamos en horario. A ver. Saludemos acá a los compañeros que están luchando por la educación pública desde su casa, en este momento tapados con la frazada, mientras nosotros luchamos acá. Bueno. ¿No hay éxito hoy? No. Qué desgracia. Bueno, cuando se cargue, si querés volver a entrar, Sí. entra acá. Ya. Lo vamos a cerrar. Bueno.
fácil de la clase, si no. Listo. No tenemos ratón, tenemos que hacer con el dedazo rápido. Bueno, te agradezco mucho. Ahora cuando arranque, Hay que darle... pon ingresar o algo así, irme ahora. Dale. Esperá que se inicie la etapa. Ok. Gracias, querido. Bueno, buenos días. Tanto tiempo, vamos a empezar con la clase. A lo mejor en medio del desarrollo grito help y alguien me acompaña dando el ingreso a la gente, tratando de que ande el Meet. Lamentablemente el calendario académico se nos vio alterado por feriados, paros, mesas. Creo que no trabajamos 6 miércoles, ¿puede ser? Así que probablemente ustedes ya no sepan quién soy yo no sé quiénes son ustedes. Encima la mayoría de los trabajos prácticos están los 10 miércoles, por lo tanto solamente hay un práctico que funciona los viernes y que nos ha sacado varios cuerpos de ventaja seguramente en el desarrollo de las clases. Bueno, estas son las condiciones que nos tocan. Igualmente ustedes tienen, tanto en comunidades como en el grupo de Facebook, subidos 2 años de teóricos, o sea, pueden avanzar por ese lado viendo clases de años anteriores, como para estar al día. Este es un recurso, qué sé yo. Si le decimos la ganancia secundaria de la enfermedad, bueno, es lo que la pandemia también nos ha permitido, desarrollar rápidamente, incluso diría precozmente, algunos desarrollos tecnológicos que nos permiten mayor comodidad para manejar algunos recursos. Igualmente esto no sustituye, a mi modo de ver, una dinámica de clases. Bien. Pero estamos en esta instancia de transferencia de dispositivos. Dadas las circunstancias y el avanzado calendario académico, me veo obligado a hacer como un pequeño repaso, como para recapitular coherentemente algunas cosas, hacer algunas aclaraciones a lo mejor de orden académico. Les pido por favor que no me bombardeen a preguntas con lo que digo, con la información, porque queda todo grabado. Berto. Qué lentitud que tiene esta computadora. Admitir. Bueno, he admitido un montón de gente en el Meet que no escuchó nada de lo que yo dije recién. Hoy no me va a acompañar Raquel, mi ayudante de cátedra. Por lo tanto, estoy acá en el control un poco saturado de información. Para quienes recién se hayan sumado a la transmisión, hay una primera parte que está en el grupo de Facebook, en la grabación de esta clase que será subida a comunidades como vengo haciendo. Igualmente no dije nada muy importante. Entonces, bueno, voy a recapitular un poquito lo que estaba planteando. Son muchas clases que hemos perdido, vamos a tratar de... ahí se cayó de nuevo el Meet. Bueno, ya está. Chau Meet. Si tienen grupo de WhatsApp, los que están virtuales, escríbanse con N final, de que vamos a seguir con el grupo de Facebook porque no puedo estarme ocupando de tantas cosas al mismo tiempo. Mi psiquiatra me dijo, no lo hagas, sabes cómo termina esto, no queremos subir nuevamente las medicaciones, y bueno, pasaron muchas cosas en este tiempo que no nos vimos. Sigue la guerra en Ucrania, le pusieron un bollo al hijo de Valeria Massa. ¿Qué otro dato importante podemos tener? Aparentemente aterrizó un avión iraní que no se sabe qué hay adentro, pero todo está bien en líneas generales. Seguimos, la inflación sigue picando en punta, los docentes en plan de lucha, pero bueno, no importa. Son datos menores de todo esto. Por suerte existe la adaptación.
y la escisión del yo, entonces podemos vivir tranquilos gracias a la escisión del yo. En una época uno en la clínica se orientaba a trabajar los mecanismos de defensa, ahora los tenemos que fortalecer un poco, si no la realidad se vuelve un tanto insoportable. Vamos de nuevo, haremos un nuevo intento de conexión. He recibido un número incalculable de consultas por privado. En todo esto me enfermé en el medio, por eso toso de esta forma. Me puse la vacuna Moderna. ¿Cómo pega la Moderna? Deberían ponerte la inyección, la Moderna, e internarte en el mismo momento. 3 días con fiebre, hecho pelota, tosiendo, me agarré de todo justo con la Moderna, ya no sé para qué. Wow. Dicen que es buena esa vacuna para los que venden paracetamol y ibuprofeno, debe ser una buena vacuna porque te hace percha. Entonces, bueno, todavía me estoy reponiendo de todo eso. Aparentemente me habría agarrado COVID junto con la vacuna, porque no es habitual que uno sume un cuadro respiratorio simultáneo a la vacunación, es un cuadro de fiebre. Bueno, la cosa es que estoy medio hecho pelota. Si alguien sabe hacer resucitación, por favor, se sienta al lado mío, me resucita y sigo dando la clase. Admitir a todos. Este es un mensaje para los que están en el Meet. Lo nuestro es una relación pasajera, puede durar muy poco tiempo todo esto, porque el Meet es como el amor de verano, dura... Hola, buen día. Buen día, dura poco pero es intenso. Yo les recomendaría que se pasen a la transmisión de Facebook, porque no van a tener mayores problemas. Si se cae nuevamente el Meet, ya no lo voy a volver a conectar porque es imposible trabajar así. Entonces yo admito gente y sigue sumándose gente y voy a tener que volver a decir lo mismo. Bueno. Profe, entonces la asistencia... Sí, no le escucho. ¿La asistencia la dejamos en Facebook? Por favor, porque se cae cada 2 minutos. Esto dura muy poco, así que disfrutémoslo mientras dure. No nos hagamos preguntas, vivamos el momento. Otra vez. Bueno. Como les decía, traten de seguir la transmisión por Facebook porque se cae permanentemente el Meet. Y si se vuelve a caer el Meet, ya no lo voy a... Acá no se escucha bien tampoco, ¿sí? Entonces voy para allá. Vaya para allá, sí. Nos vemos allá. Bien, he recibido en estos días un número no menor de consultas de todo tipo de consultas. Yo les transmito cómo pienso yo algunas cuestiones, sobre todo con miras a las evaluaciones. Yo no soy alguien que se guíe puntualmente por textos. O sea, ¿qué dice el autor en este texto? Salvo situaciones muy puntuales, un concepto muy preciso que esté definido en los puntos del programa, yo no soy alguien que les pregunte por un autor en concreto. Obviamente, si hablamos de ciertos temas hay que pasar por los autores. Entonces, guíense por las problemáticas y las temáticas que se ponen de manifiesto en el programa. Por ejemplo, si decimos la psicología en educación como producto del entrecruzamiento entre ambos campos, las perspectivas histórico-epistemológicas y políticas, los debates y controversias que constituyen y delimitan su práctica, hay varios textos que pueden hablar de esto, y así sucesivamente. Igualmente, la mayoría de los textos
están en fotocopiadora del centro de estudiantes, están en el Drive. Hoy mismo, ayer para ser más preciso, dejé un material que no estaba en el Drive, pero lo dejé en fotocopiadora y la gente de fotocopiadora cuando puedan lo van a digitalizar. Hasta el momento la nueva gestión de la fotocopiadora no digitaliza los textos. Entonces el texto de Goleman, de Olson y los textos de Bleichmar de pensamiento e inteligencia están en fotocopiadora, pero no están en el Drive. ¿Está? Porque no se lo puede subir, porque la digitalización de los textos tiene un costo. O sea, si yo voy a una fotocopiadora me cobran por digitalizar los textos. Esto se debe al cambio de gestión de la fotocopiadora del centro de estudiantes, que la gestión anterior los digitalizaba y la actual momentáneamente no está pudiendo hacer eso. Entonces es un tema que me excede, pero igualmente el material está. Si van a la fotocopiadora, está. Lo que no está en el Drive, hasta el momento. ¿Queda claro? Entonces ya veo que me viene por privado el mensaje y dice: profesor, busqué en el Drive tal texto y no está. Y yo digo: pero eso yo ya lo dije en clase, que ese material estaba en la fotocopiadora. Y así podemos estar como una pelea de novios durante meses. Quién dijo una cosa, quién dijo otra, y es muy desgastante. Bien. ¿Esos textos, perdón, serían entonces Goleman, Bleichmar? Sí, los de pensamiento e inteligencia. Y Olson. Estos, miren. ¡Cling! Después, otra cuestión que suele surgir es que los textos que figuran en un programa no tienen que ver con que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo con los autores. Este es otro tema, que un texto figure en un programa tiene que ver con dar cuenta del universo teórico vigente. O sea, el texto de Goleman, Inteligencia Emocional, fue un bestseller donde el concepto ha penetrado en el imaginario colectivo, en el ámbito escolar es bastante recurrente que se hable de los estudiantes y su inteligencia emocional, hay talleres de inteligencia emocional, etcétera, etcétera. Pero bueno, es un texto fuertemente vinculado y, digamos, un texto de difusión de las neurociencias. No estamos hablando de que uno se emociona inteligentemente o no se emociona inteligentemente o es inteligente para emocionarse, sino que la tesis de Goleman es una tesis fuertemente neurocientista y que ha tenido una penetración muy importante en la cultura contemporánea. Bueno, esto está en la unidad 2. Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No. Bien. La doble acepción de la educación como proceso minimizante, transmisor de la cultura y como productor de prácticas institucionales modernas. Bueno, ese es el punto 2 del programa. Esto diría que es de lo que hemos principalmente hablado en las primeras clases. Y el texto Panorama de Psicología en Educación es un texto, por lo menos yo lo escribí con el espíritu de que sea la guía de la materia. Ese texto es la guía conceptual de la asignatura. Y diríamos como si fuera el tronco del árbol de donde se desprenden las ramas que son los de otro tipo de desarrollos. Ahora bien, ¿eso quiere decir que es el texto mejor? No, no es el mejor ni el más desarrollado, es el que vertebra. El que le permite a la asignatura, al menos como titular de la cátedra, en mi humilde modo de ver, el que les permite una guía de articulación de conceptos. Porque eso es una asignatura, es una articulación de conceptos. Entonces, si ustedes leen Panorama de Psicología en Educación, van a tener una noción de qué es lo que hay que ir rescatando de otros textos. ¿Se entiende? Entonces, bien.
La doble acepción de la educación, bueno, como proceso hominizante, como proceso, digamos, transmisor de la cultura, habíamos hablado de esta doble acepción, como antropogenia y como práctica. Antropogenia en el sentido del devenir humano de lo humano, la producción humana de lo humano, esta fuerte raíz, llamémosle antropológica, de cómo lo humano, esta característica de nuestra especie, que nos va a llevar en la unidad 2 y en la unidad 3 a las teorías de la subjetividad. Cómo adviene esta especie, este cachorro humano, un ser pensante. No podemos, la educación no puede educar si no hay gente que piense, y la educación no es la transmisión del instinto, es la transmisión de la cultura. Y la cultura no es la continuidad de la naturaleza por otros medios, al menos pensada desde las teorías de la subjetividad. Esto diferencia el campo de la subjetividad de otros modos de pensar la psicología, por ejemplo, como continuidad de la actividad cerebral. Por ejemplo, Goleman es un referente de esta continuidad del cerebro por otros medios. Goleman y otros, por ejemplo. La neurociencia contemporánea, si bien admite esta variabilidad del universo del sujeto pensante, no lo piensa de la misma manera que las teorías de la subjetividad. Bien. Por lo tanto, la psicología, este campo disciplinar al que nosotros pertenecemos, no podríamos decir que la psicología es una ciencia, sino que en todo caso está integrada por un conjunto de teorías, algunas más científicas que otras, y llevado al plano Foucaultiano de la biopolítica, podríamos hablar, siguiendo también a la profesora Emanuele, de discursos psi. ¿Por qué discursos? Porque este campo de investigación, este campo clínico, científico, etcétera, etcétera, se traduce, se transfiere, llamémosle de esta manera, a un campo social de disputas y de relaciones de poder. Por lo tanto, la psicología constituye, en el sentido de Bourdieu, un campo, en tanto campo de luchas, en tanto de limitación, y integra, diría para ser más preciso, el concierto de las disciplinas. Silencio. Es muy importante ese silencio, me dijo mi asesor de imagen. Y estas disciplinas son parte, Foucaultianamente hablando, de la biopolítica. Desde la perspectiva del Emanuele, ella tendía a situar la psicología en educación desde la objetivación discurso pedagógico. Si seguimos la lógica Foucaultiana, Foucault planteaba que hay, a partir de esta transformación, que es la modernidad, a la que le dedicamos varios fragmentos, clases anteriores, hay una transformación del sistema productivo, una transformación del sistema político, una transformación de la organización social, y todo ello reposa sobre la base del advenimiento de las disciplinas y de los discursos disciplinares. Foucault ubica principalmente dos: el discurso jurídico y el discurso médico. Médico en tanto se ocupa de lo viviente, la biología como ciencia matriz,
administrar la vida, administrar la muerte, hecho que en la pandemia vimos cómo la biopolítica tiene un peso muy importante en nuestra vida cotidiana. El discurso jurídico, que es el que establece la distinción entre lo legal y lo ilegal, el bien y el mal, articula la represión, por así decir, y en el vértice entre el discurso jurídico y el discurso médico, Foucault encuentra la locura. O sea, la locura como algo que es objeto tanto de la biología como de la ley. Esto, digamos que también hoy en día está bastante vigente. Pero lo que plantea el Semanuele, y en esto tiene razón, porque Foucault lo insinúa en varios pasajes de sus textos, en Vigilar y Castigar, texto Ortiva si lo hay, Vigilar y Castigar, parece Foucault con bigote en la tapa, texto Ratti por excelencia. Tiene un capítulo dedicado al examen. Es muy interesante porque lo que va a plantear Foucault en muchos pasajes es este advenimiento de la racionalidad moderna, cómo la racionalidad es algo que conquista nuestras mentes y nos hace sujetos de la racionalidad, y esta racionalidad es producto de la acción y la actividad de una institución troncal, de un dispositivo, esta palabra para Foucault será fundamental, que es la escuela, y la escuela reproduce una modalidad pedagógica. O sea, la pedagogía es el gran disciplinador moderno de la mente. Si el sujeto medieval estaba centrado en la creencia y en un eje teológico, en un pensamiento escolástico, en las supersticiones, etcétera, etcétera, nos vamos a encontrar con que hay una metodología masiva que forma mentes, disciplina mentes. Que nosotros podamos abstraer ciertas cosas. Si yo le digo, por ejemplo, que, no sé, mi habitación es de 3x3, tiene esto y lo otro, ustedes, le digo, ahora dibújenla, probablemente lo puedan hacer. ¿Por qué? Porque ustedes pueden decodificar la información que yo les estoy dando. Ahora, si yo viviese en otro tipo de civilización, una civilización no moderna, situada en algún rincón del planeta, y alguien me preguntara cómo es mi aldea, yo no le diría mi aldea son 4 carpas ubicadas en B, que esto, que otro, no, le contaría mi aldea nació en la primavera, se traslada sobre el invierno, armaría un relato de otras características. ¿Por qué? Porque la cultura me marcaría algo diferente, explicaría las cosas de una manera diferente, porque estaría habitado por una subjetividad distinta. Y explicaría los fenómenos de la naturaleza de una manera distinta. O sea, yo creería que cuando tenemos mucho calor y queremos que llueva para que refresque, ninguno de nosotros sale a hacer la danza de la lluvia. Y la danza de la lluvia es infalible, bailás hasta que llueve. ¿Se entiende? Entonces, hay otro sistema explicativo. Los pueblos precolombinos, antes de la llegada de los europeos a América, no quiero entrar en las polémicas de época, tenían una manera muy distinta de concebir el mundo. Hay un autor, Baudelaire, creo que es el apellido francés, es un etnólogo, antropólogo, que escribe un texto sobre los mayas y la caída de México, y él desarrolla una teoría que es muy interesante. Piensen que los pueblos precolombinos son pueblos que no tienen una historia en el sentido formal occidental. Uno no puede acceder a los archivos de los distintos monarcas americanos y establecer una historia de esos pueblos. Son relatos, algunas inscripciones y algunas cuestiones que han podido reconstruir los arqueólogos. Pero Baudelaire desarrolla una tesis que es maravillosa, porque él dice esta idea de que
los mayas o los aztecas o los incas o los pueblos precolombinos tenían en sus profecías la llegada de los europeos, es algo que habría que rever, porque lo que plantea Godelier es que la única manera que tenían esos pueblos, esto dice él, de hablar del futuro es mediante el armado de una profecía, porque el futuro no existía como una categoría previsible. Entonces, cuando observaron que había llegada de barcos, caballos y hombres con armadura, la única forma de hipotetizar de qué se trataba era mediante la confección de profecías. No tenían recursos, o no sé si no tenían, sus recursos simbólicos eran esos. No podían hipotetizar ni que son los marcianos, ni que es el chupacabra, o que efectivamente son personas de otro continente que nos vienen a conquistar. No tenían esa manera de decodificar la información, sino elaborando profecías. Por eso queda esa idea de que esos pueblos caen ingenuamente en manos de los conquistadores, porque ya en sus profecías decían que los venían a limpiar. Bueno, eso es lo que plantea este autor. A los fines de lo que estamos planteando, es muy interesante, porque ese es un pensamiento no pedagógico. Es un pensamiento que no obedece a la racionalidad moderna. Yo creo que les comenté esa frase que trabaja Mark Bloch cuando habla de traigan un león ante el rey, y esta idea de que la mirada poderosa del rey de Francia podía domesticar a un león con solo mirarlo. Bueno, eso no es un pensamiento pedagógico. Un pensamiento, pedagógico diría, en todo caso, que el león es un mamífero macho de una especie felina que tiene estas características y responde a un método. La pedagogía es un gran ordenador de nuestra mente. ¿Qué quiere decir? No es espontánea, es una construcción cultural producto de dispositivos. Y acá pasamos, de alguna manera, a modo de movimiento de pinzas, de pensar que la educación responde como a dos aspectos. Uno, por un lado, a las teorías de la subjetividad, es decir, cómo hay un psiquismo que responde o que de alguna manera interactúa con una modalidad específica de transmisión de la cultura. ¿Se entiende este enunciado? Entonces, este dispositivo que transmite la cultura metodológicamente ordenada desde patrones pedagógicos, para decirlo rápidamente, impacta sobre un aparato mental, sobre un aparato psíquico. Y este aparato psíquico que tiene precondiciones de estructuración se ve de alguna manera alterado, intervenido, influenciado, conmovido, movilizado por un modo puntual de transmisión de la cultura. Si hacemos un estudio sobre, voy a decirlo en términos vulgares para que suene simple, del retraso mental en el siglo XII, es imposible hacerlo. Primero, porque no hay registros. Y segundo, porque no hay un método que nos permita discernir y diferenciar, bajo una situación específica, quién cumple con un patrón y quién no cumple con un patrón. ¿Por qué? Porque la población de esa época no está alfabetizada, no está ilustrada, no está sometida al rigor de un sistema educativo. Entonces no podemos saber si una persona que tiraba de un arado
cómo pensaba. Porque a lo mejor esa persona no era muy rápido para contar las cabras, pero le dabas una espada, un hacha, un palo y te hacía un desastre en el ejército enemigo. Entonces era un gran guerrero, era una gran persona, pero si tenía dotes intelectuales o no es muy difícil saberlo. ¿Por qué? Porque no está sometido al rigor de un método. Por lo tanto, la modernidad ubica a un individuo en una nueva situación. Y este sujeto al cual la pedagogía dedica sus esfuerzos es la infancia, es el niño. Surge la figura del niño como una figura relevante, como la gran vedette de la modernidad. De hecho, pedagogía, la etimología es guía del niño, porque a los niños hay que guiarlos, y acá empieza todo este debate entre la pedagogía negra y la pedagogía blanca. Si la infancia es pura y la sociedad los desvía, o ya nacen desviados y la sociedad los reorienta. Por otra parte, la modernidad tiene algo así como un mito fundacional, que es la lucha entre civilización y barbarie. Y cada vez más la barbarie adquiere o se desplaza sobre nuevos ejes. Podríamos pensar que la infancia es una barbarie que hay que civilizar y así sucesivamente. Ahora, este proyecto que la Ilustración considera sublime, noble y que empuja al progreso y al progreso como una superación sublime de nuestra especie, nos damos cuenta que no lo hace sin violencia. De alguna manera Sarmiento así lo expresa: la letra con sangre entra. Y yo creo que cuando lo decía no estaba aludiendo a ninguna metáfora. Pensemos que don Sarmiento era un sujeto del siglo XIX, donde todo se resolvía a los espadazos. Acá, en las naciones emergentes de América y en Europa también. Yo no soy historiador, pero ¿cuántas guerras hubo en Europa entre 1850 y 1950? Y tenemos unas cuantas y bastante truculentas y violentas. O sea, matar es un problema relativo, disculpen el cinismo con el que lo expreso, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos para acá, pero se siguió matando. O sea, cuando el himno a Sarmiento dice con la pluma, con la espada o la palabra, es muy gráfico. O sea, si no entendés por la pluma, bueno, viene la palabra, y si no tenés... O sea, la barbarie se la combate. Se la combate con la pluma, con la palabra y con la espada, pero se la combate. Sombra terrible de Facundo, escribe. Sombra terrible de Facundo, voy a invocarte para que nos cuentes el secreto de la barbarie, dice en suma el comienzo del Facundo de Sarmiento, un texto feroz. Sombra terrible de Facundo, voy a invocarte. Le dijeron: Sarmiento, arrancá con una frase contundente, si no el libro no se vende. Facundo es la barbarie, pero es la barbarie que retorna. Andrés Rivera, un autor muy interesante, que se puso de moda, venía escribiendo desde antes, con un texto sobre Castelli, Juan José Castelli, titulado La Revolución, un sueño eterno. Y ha escrito otros textos también de personajes históricos, El Farmer, basado en la vida de Rosas, novelizado. Y Rivera, un marxista de antes, una persona que además de escribir literatura trabajaba de albañil y hacía esas cosas. Su apellido originario es Rivac. Bueno, no importa. Murió Rivera hace unos años, vivía en Córdoba de una manera muy rudimentaria, y Rivera tiene textos muy escatológicos, muy violentos, incluso de la violencia sexual, como
mostrando ese rasgo perverso del poder. Bueno, no quiero profundizar en la literatura de Rivera, que les recomiendo. Pero Rivera decía, Sarmiento fue el mejor escritor, la mejor pluma argentina del siglo XIX, y no se equivoca. Sarmiento escribía muy bien. Y era brillante. Más allá de que las consideraciones de época hoy en día queda un tanto desfasado en algunas cosas. Pero la barbarie es algo que retorna. Y que es un combate sin fin. Si tienen acceso al Facundo de Sarmiento, si alguien lo puede googlear y lee el primer verso, los primeros 4 renglones, son espeluznantes. Tiene una fuerza esa literatura, pero al mismo tiempo lo que plantea es la revolución moderna como una revolución inacabada, como una revolución que fracasa, porque la barbarie persiste. Y como decía el poeta, si a ella le gusta la gasolina, dale más gasolina. Si la barbarie persiste, hay que darle más modernidad. ¿Qué quiere decir? Es una rueda que en la persecución del bien común, del bien sublime, ejerce más violencia. Si le gusta la gasolina, dale más gasolina. Como la poesía siempre se anticipa a la teoría. ¿De quién es ese tema? Daddy Yankee, no. Es un poeta. Daddy Yankee es un poeta, no lo hemos sabido leer. Si a ella le gusta la gasolina, dale más gasolina. Si a ella le gusta la disciplina, dale más disciplina. Sería un poco el cántico en la cancha de esta cuestión. Por lo tanto, la disciplina, este aspecto disciplinar de la educación, es decir, por un lado tenemos un psiquismo que será el receptáculo y quien debe elaborar este modo particular de información y responde de determinada manera y es medido desde esa manera. Es decir, si alguien no responde a los patrones que el sistema pedagógico plantea, sea tanto en la socialización, en la capacitación, etcétera, etcétera, aparece algo que todos ustedes conocen muy bien, que es el diagnóstico. Y el diagnóstico es producto de un examen. ¿Qué plantea Foucault, el Michel de la gente? ¿Por qué hablamos de discurso pedagógico, discurso jurídico y discurso médico? Porque hay un nexo común de significaciones, una analogía entre un discurso y otro, que es el examen. Evaluamos. ¿Qué hace la justicia cuando tiene una denuncia? Debe establecer los hechos y probar. Debe probar. Usted me roba este vaso. Yo voy a la policía y digo, me robaron el vaso. Bueno, primero, usted debe decirme, ¿ese vaso es suyo? Sí, pruébeme que es suyo y pruébeme que se lo robaron. Porque yo no tengo por qué saber si usted tenía un vaso y quién se lo robó y de quién sospecha. Entonces hay un método frente a esto. La pericia. Ahora, el otro día casi me muero de risa, disculpen, es un poco truculenta la situación. Pero ¿vieron este caso de un jugador de Boca que está acusado de violación? El otro día estaban relatando un partido, agarró la pelota, tenemos la pericia de Villa, dice el tipo, como si fuera parte del partido. Fue una cosa espectacular. Tenemos el informe de la pericia de Villa que dice que en este momento, y él parecía que tenía la pelota, ¿viste? Una cosa loca. Bueno, la pericia debe probar. Así funciona la justicia. En un examen, ¿qué es un examen? Comprobar que ustedes saben, que han estudiado, que han entendido, que están en condiciones de ejercer una profesión. Para eso hay un examen, ¿no? El examen médico, si ustedes están saludables, o sea, si están aptos. La aptitud.
Entonces, vamos al objeto clásico. El niño que no aprende. Perdón. Si un niño no aprende, hay que establecer las causas. La causa es pedagógica, la causa es psicológica, es emocional, es cultural. Vamos ampliando, ampliando, ampliando y ampliando. Pero lo que hacemos siempre es un examen. ¿Está mal? No. ¿Está bien? Tampoco. Tiene efectos. ¿Qué es lo que de alguna manera introduce Foucault en esta problemática? Que la ciencia, sus dispositivos y una sociedad movilizada en estos dispositivos y en la ciencia, al mismo tiempo que lleva adelante su ideal y sus métodos, coacciona, ejerce violencia. Y esta violencia, dirá Foucault, está fuertemente impregnada, o es el modo en que se manifiesta, para decirlo mejor, de las relaciones de poder. Y que el poder, para Foucault, no es objeto o no es producto de un fenómeno gravitatorio, es decir, algo que viene de arriba hacia abajo. Esta es la consideración, diría yo, más brillante de Foucault, su teoría del poder, su desustancialización. Lo que dice Foucault es que el poder es inmanente y se produce en la interacción. Que el poder es estratégico, que es fluctuante, es una categoría dinámica. Y bueno, Foucault tiene varios momentos de su obra, en uno en el poder es fuertemente coercitivo, en otro momento el poder es productor, sobre todo Deleuze va a tomar mucho esa vertiente, por momentos es un tanto ambicioso en su expectativa, producto de una época. Por lo tanto, lo que vemos es que esta red reproduce relaciones de poder. Y que el poder no está centrado en ningún lugar específico. Con esto discute con el marxismo clásico. Por ejemplo, Foucault tiene fuertes diferencias con Althusser. Y con los marxistas clásicos, que no le tenían mucho cariño a Foucault. Era mutuo el desprecio. Bueno, entonces, si hay algo que pone de relieve la modernidad y el dispositivo pedagógico principalmente, es a la infancia y al niño como un objeto de la ciencia. La pediatría, la psicología, la pedagogía, que desde una perspectiva Foucaultiana no serían ciencias sino prácticas sociales. ¿Por qué son una práctica social? Porque dejan una marca. ¿Cómo nos damos cuenta que hay una práctica social? Porque los sujetos atravesados por esa práctica social dan cuenta en sus marcas, cuando digo marcas son esos rasgos subjetivos que adoptan, que una práctica ha pasado sobre ellos. Nosotros estamos acá porque esa práctica ha pasado sobre todos nosotros. Si no, no estaríamos acá. Ahora, si alguien se recibe de médico y estudió y hizo la residencia médica, y cuando tiene que hacer un diagnóstico dice, para mí esto es mal de ojo, tengo alichado, uno diría, pese a haber aprobado todas las materias de la Facultad de Medicina, su modo de representar las cosas no es propio de alguien atravesado por esas marcas. Puede pasar, es raro, pero puede pasar. O que diga, no sé, por ejemplo, colitis ulcerosa, en el diagnóstico dice, pero para mí está engualichado, en el fondo.
Para mí le hicieron un mal de ojo. Pone psoriasis en el diagnóstico y internamente dice, no, pero esto es un mal de ojo. Para mí esto se cura, hago una interconsulta con la curandera del pueblo. Estas cosas suceden, pero un médico no se permite esto, habla en un lenguaje específico. Entonces lo que vemos, y esto es lo que plantea Foucault, es que cada campo tiene un lenguaje específico, un sistema administrativo de registro, y esta cuestión del registro no es menor, los legajos. Cuando ustedes piden la historia académica, el alumnado, piden su legajo. ¿La historia académica habla de ustedes? No, no habla de ustedes, habla de su legajo. Entonces, lo que vamos viendo es que la modernidad va constituyendo este ojo fuerte y poderoso que mira. ¿Qué mira? No sé, pero mira. Esta mirada es lo que llamaremos vigilancia. ¿Qué vigila? No sé, pero vigila. Mira. La modernidad ha desarrollado un poderosísimo sistema de mirada. Mira a donde antes no podíamos ver. Si tomamos la población infantil del siglo XII, qué sé yo, están los niños que cantan en el coro, los que van a la iglesia, los que están en el campo, sería una descripción. Ahora, no tenemos una mirada que puede monitorear cada cuerpo en el espacio. Ahora, si vamos a una escuela y pedimos la lista y los legajos, sí lo podemos hacer. Sabemos quién está, dónde está y más o menos cuál es su situación, quién es fulanito, pelanito, zunganito. Yo, en mi tesis doctoral, trabajé con casos de desnutrición infantil, tuve acceso a las historias clínicas y te permite un monitoreo y ver esto pasó acá, esto pasó acá, esto pasó acá, esto pasó acá. Es fantástico. O sea, la modernidad, sus dispositivos desarrollan un gran ojo que mira y vigila. ¿Esto es malo? ¿Es bueno? No estoy poniéndole una connotación moral, porque siempre parece que la vigilancia es mala. Sin embargo, nosotros pedimos que nos vigilen. Lo pedimos. Los carnets de vacunación, por ejemplo, el COVID. Nosotros lo pedimos. No, yo quiero tener el comprobante de que estoy vacunado. Lo pedimos. Pedimos la vigilancia también. O sea, yo diría a priori que no es ni buena ni mala. Lo que pasa es que puede producir un plus, llamémosle, de coacción. No, si usted no está vacunado no puede hacer esto. ¿Cómo que no? Yo soy libre, como el mar, cantaba Nino Bravo. No exactamente. Podrá ser libre, pero acá sin vacuna no entra. ¿Pero cómo? Y acá empieza todo este debate. Bien, la modernidad desarrolla un gran ojo. Ahora, la modernidad tampoco es un campo homogéneo, no es igual en todas partes. El mundo no es global, pero no tanto en un montón de aspectos, y la modernidad tiene un gran quiebre. Esto es lo que ustedes pueden rastrear en un texto como Violencia Blanca, en los textos, Bibliografía Ampliatoria de Bauman, hay varios textos al respecto. En los textos de Bertaccini, hay muchas cuestiones acá que se pueden ver, en el texto de Tiramonti, que la modernidad tiene cambios. Y estos cambios no tienen que ver solamente con una percepción del mundo superflua, sino que los cambios se deben a una mutación de los dispositivos. Hay un texto que, por un error material, al modificar el programa saqué, pero lo deben conocer, que es Postscriptum sobre las sociedades de control de Deleuze, es un texto casi tan famoso como Maradona, donde él plantea el pasaje de la sociedad disciplinar a la sociedad de control. Lo que tiene ese texto de interesante es que es un texto escrito en 1990. O sea, apenas empezaba a aparecer la Internet como intranet
en instituciones, no había manera de medir el alcance o la potencia de esos dispositivos. El otro día había una película que me pareció que daba para mucho más, que es acá hay algunas recomendaciones, gente que preguntan, disculpe que no mire, no puedo hacer todo al mismo tiempo, hoy el equipo de producción no me acompaña, pero esta mutación de dispositivos es una mutación bastante compleja, por momentos idealizada en algunos aspectos, pero hoy en día vivimos una era un tanto inestable. Quizás esto que dije es un poco desordenado, pero cuando hablamos de cambios en la modernidad, estamos hablando de una mutación de sus dispositivos de base. Esto es lo que yo trabajo, por ejemplo, en mi texto Vigilar y Alimentar, a partir del estudio de las políticas nutricionales, de dónde surgen y cómo están instaladas en la mutación moderna. A lo mejor alguna clase esto lo desarrollo puntualmente. O sea, la Segunda Guerra Mundial es un quiebre donde hay un consenso en las ciencias sociales que el mundo cambió. Cambió en la organización política, cambió en las organizaciones sociales, cambió en los modos de producción de subjetividad, si se quiere. Ahora, yo voy a repetir nuevamente una frase que digo permanentemente. La educación produce subjetividad. La educación moderna es un modo de producción de subjetividad. Ahora, no toda producción de subjetividad es educación. Repito, las instituciones educativas centradas o basadas en el discurso pedagógico son productoras de subjetividad. Ahora, no toda producción de subjetividad es educación, porque si no se desplaza el objeto y cualquier cosa es educación. Y la educación es una ciencia, digamos, global, y no es global. O sea, antropogénicamente hablando, toda transmisión sería un acto educativo, pero es muy difuso eso. Bien, ahora esta transformación que les mencionaba anteriormente tiene hitos históricos. La Segunda Guerra Mundial. Hobsbawm, historiador inglés brillante, sé que es inglés porque no salta, y el que no salta es un inglés. Esto es ciencia básica. Salte, Eric, no salta. Salte, no, es inglés. Y como Shilton, Hobsbawm se la contaron, no la vio a la mano de Dios. Así que Hobsbawm y Shilton son arqueros, diría el Diego. Pero no importa. Pasando este dato que es fundamental que acabo de expresar, Hobsbawm plantea que la Segunda Guerra Mundial es consecuencia de la Primera y de el modo de desenlace de la Primera Guerra Mundial, que generó un suelo de inestabilidades que permitió que todo se vaya al carajo, dicho científicamente. Entonces, él llama al siglo XX el siglo corto, el siglo que va desde 1914, inicio de la Primera Guerra Mundial, hasta 1989, caída del muro de Berlín. Dice que es un siglo corto, porque ahí se conjuga, digamos, elementos determinantes, la palabra determinante suena un poco fuerte, pero de nuestra vida contemporánea. El fin de la Segunda Guerra Mundial deja como saldo el horror de lo que la sociedad organizada, de las comunidades científicas pueden hacer. Algunos han llamado a la Segunda Guerra Mundial como la tumba de la modernidad, de la razón moderna.
cómo la nación más civilizada de la Tierra pudo haber desarrollado una maquinaria de muerte tan perfecta. Y yo le contestaría precisamente por eso, porque era la nación más civilizada de la Tierra. Y cuando digo la nación más civilizada de la Tierra, me refiero al mundo germánico. El siglo XIX es un siglo germánico. Los filósofos, los científicos, el arte, en su amplia mayoría eran alemanes. Beckenbauer, Rummenigge, Paul Breitner. Claro. Solo Bilardo los derrotó en el 86. Imagínense el mérito que tenemos los argentinos, para vos, Beckenbauer. Y en el 90 nos cobraron un penal que no era. Y en el 2006 te anotaste los penales en la media. Cuidado. Y en el 2014 no nos cobraron un penal, lo tendrían que haber echado a Neuer. El único, en el 86, fuimos los únicos que pudimos parar la maquinaria alemana. Rusia en Kursk y Bilardo en México. Esto no se habla. Y eso que nos empataron, íbamos 2-0 tranquilitos, tocando así, púmbate, púmbate. El doctor dijo, esto así no va, se acomodó la corbata, le dio un bidón de agua a los alemanes, los dejó como droides, así. Tenía menos puntería que los troopers en Star Trek, y le ganamos. Eso fue hay dos personajes de la historia que han parado a los alemanes, Stalin y Bilardo. Las cábalas de Stalin. Esto es un tema que no se habla. Bueno, ¿cómo vuelvo después de esto? El horror de la guerra, los campos de exterminio, la civilización más racional y perfecta creada, por eso pudieron hacer el desastre que hicieron. Porque no fue un producto de la barbarie. Auschwitz fue una construcción de la civilización, de la ciencia, del cálculo, de la propaganda. Entonces el mundo sale horrorizado, hasta por ahí nomás. Pero al mismo tiempo, de horrorizado dice, pero esto funciona. Esto que nos horroriza en esta escala, evidentemente es la que va. Porque funciona. No sé si captan el intento de sutileza que intento expresar. Así como me horrorizo, mirá lo que somos capaces de hacer, sí, ta. Y así como alguien dice, no, esto es un horror, no puede ser, otro dice, compro. Toda esta tecnología separada, sin un fin racial, sin un fin de este nivel de enloquecimiento, todo por separado funciona. La propaganda, el armamento, el sistema de control social, el convencimiento de la gente, como un ser racional, moralmente íntegro, trabajaba en una cámara de gas. ¿Cómo? El nacionalismo, el racismo. Entonces, bueno, los muchachos se reúnen al mismo tiempo que se reparten en Europa, se reparten en África. Churchill, el gran arquitecto de la geopolítica de la posguerra, con un habano y un vaso de whisky, lo más parecido al Coco Basile que ha visto la historia. Ven cómo vamos aclarando todo. Stalin y Bilardo, Churchill y el Coco Basile. De Gaulle sería Menotti, por ejemplo. Una cosa. Cada técnico argentino tiene un correlato histórico. Van viendo cómo todo esto ordena. Todos estamos viendo. Esta clase es develadora. Todo para apoyar a la escaloneta en Qatar en noviembre. Vamos a hacer historia. O sea, Bush hizo percha en Medio Oriente y ahora va la escaloneta. Y de Qatar no volvemos, nos quedamos.
Nos quedamos con el petróleo de Qatar. Gracias, Messi. Bueno, después de este momento, yo creo que no me sube azúcar, por eso estoy diciendo esta cosa. Bueno. El horror de la guerra. O sea, al mismo tiempo que nos horrorizamos, pero funcionó. El mundo pasa a ser una unidad global. Se crean las Naciones Unidas y el mundo, horrorizado por lo que es capaz de hacer, crea una serie de figuras jurídicas, genocidio, crimen de lesa humanidad. Algunos jerarcas nazis y de países afines son juzgados en Nuremberg con esta nueva modalidad penal. Nace el derecho penal internacional. Nacen las Naciones Unidas y las Naciones Unidas tienen poder de intervención en cualquier lugar del mundo en donde no se estén respetando, comillas, los derechos humanos. Es decir, ya matar no se puede hacer con tanta liviandad como se hacía antes. Digamos, están las matanzas en blanco y está la matanza blue. Así como tenemos el dólar blue, tenemos las matanzas blue, donde ponemos algún argumento y le tiramos con todo. Y digo esto, parece mentira que en este momento dos naciones civilizadas estén en una guerra total, Ucrania, que ya se armó quilombo varias veces en esa zona. O sea, ayer le decía a un amigo en una conversación telefónica que me contaba una situación particular que atravesamos en el club, y le digo, como dijo Marx, la historia tiende a repetirse dos veces, 18 Brumario de Luis Bonaparte, como tragedia, como farsa, y diría, y por pelotudos. Por eso se repite la historia dos veces, digamos, como tragedia, como farsa y por pelotudos. Bueno, ese aporte a Marx me pareció fantástico de mi parte. La historia se repite cuando uno es pelotudo. Bueno, esto pasa frecuentemente. El ser humano es una especie bastante pelotuda en este sentido, porque a veces no solamente nos tropezamos con la misma piedra, ponemos la piedra para tropezarnos. Cuestión no menor en esto. Entonces, bueno, el mundo pasa a ser una unidad global. Y el ser humano es peligroso para sí mismo. Por lo tanto, nace una jurisprudencia novedosa, pero, ¿qué pasó? Tenemos un problema. Nos tuvimos que aliar con nuestro enemigo primario para ganarle un enemigo secundario. El comunismo, la Unión Soviética, Stalin. Y al poco tiempo, Revolución China, Corea, Vietnam, el mundo se empieza a prender fuego de color rojo. Los rojos avanzan como una mancha de aceite en el agua. África, América, el mundo se prende fuego. ¿Por qué? Porque el mundo genera mucha injusticia. Y la gente, frente a la injusticia, leen un texto de un señor llamado Karl Marx y se creen que tienen derecho a interpelar el status quo, a hacer una revolución y que todo se vaya a la mierda. Bien, los muchachos del Pato Donald, frente a este escenario, me encanta decir los muchachos del Pato Donald, se empiezan a preocupar, porque dicen, si el capitalismo como modo de producción que empuja el progreso que conocíamos desde hace algunos siglos, en realidad genera tremendas injusticias, y la gente bajo el régimen de injusticia se le ocurre leer a este subnormal de Karl Marx, se le ocurre que el mundo puede tener otro orden, se arma un quilombo espantoso. Entonces empiezan las políticas del desarrollo, las políticas del desarrollo humano. Cómo potenciar a las poblaciones emergentes, a las poblaciones que tienen realmente problemas. Y bueno, dicen los muchachos, algo hay que hacer. Se crea el Banco Mundial, los centros de financiamiento, porque del otro lado está el bigote, Stalin, con Bilardo. Stalin y Bilardo. Y van a llevar el bilardismo al fútbol, y el bilardismo a todo, y todo el mundo será aburrido, defensivo, con stopper, línea de 5 en el medio campo, pelotazo a Valdano,
Y así no se puede jugar. ¿Quién va a mirar fútbol si el fútbol globalmente es bilardista? Va a ser más interesante ver golf. La gente va a ver otro deporte, porque un partido bilardista todos salen 0-0. No hace falta ni ver el partido. 0-0. Así no se puede jugar, decían los muchachos del Pato Donald. Entonces, el mundo se desestabiliza enormemente, se aceleran ciertos procesos, y pese a lo que ustedes creen, que son todos más jóvenes que yo, hasta los años 70, Estados Unidos iba perdiendo. No iba ganando la Guerra Fría. Es decir, frente a los horrores de la Segunda Guerra Mundial, esta capacidad de la humanidad de hacer desastres, el mundo se reordena en la Guerra Fría. Si ustedes escuchan al Vladi, Putin, yo le digo al Vladi de cariño, ¿qué dice el Vladi? Ucrania es Rusia. ¿Por qué? Porque Lenin se las regaló. O sea, cuando él dice la Unión Soviética, Putin está diciendo Rusia. Porque la Unión Soviética, la rusificación fue tremenda. Fue una rusificación del mundo periférico y de los países satélites. Bueno, esto es un dato de color, pero ¿qué dice? Tengo que liberar a Ucrania de los nazis, de la brigada Azov y eso que parecen unos personajes de Superman. Zod, ¿cuál era? El general Zod era de Superman. Bueno, el comando Azov, que son unos nacionalistas ucranianos que aparentemente no quieren a nadie y son feroces guerreros contra los rusos. Entonces, ¿qué dice Putin? La Segunda Guerra Mundial no terminó. Ese es el discurso del Vladi. ¿Qué está diciendo él? Vino la Segunda Guerra Mundial, vino la Guerra Fría, cayó la Unión Soviética, pero la guerra no terminó. Les recomiendo la película de Kusturica, Underground, que la guerra no terminó. Para la Europa oriental, la Segunda Guerra Mundial no terminó, entró en un impasse. Eso es lo que plantea Putin, desde su lógica. No estoy diciendo que esté bien, no estoy diciendo que esté mal, estoy simplemente analizando su discurso. Entonces, el mundo entra en un fuerte colapso, y en este colapso, a partir de las declaraciones universales de Naciones Unidas, se genera la predisposición a un cambio radical del suelo institucional del mundo y un desbloqueo del capitalismo a escala global. Por lo tanto, hay un aceleramiento de los sistemas de monitoreo, hay un aceleramiento de los sistemas de control. Comienza lo que Bauman llama la modernidad líquida. Comienza a derretirse. ¿Por qué? Por la conmoción de la posguerra y también porque la cosa funciona. Y en este punto, la educación empieza a ser tensionada por esta metamorfosis de la cuestión social. Bueno, con la clase de hoy estaríamos terminando la unidad 1. Siempre queda más por decir, perdimos muchas clases. Repito, ustedes pueden ver las clases de años anteriores, no soy tan original, salvo hoy que tuve esta elucidación entre la pareja de personajes históricos y técnicos argentinos, Stalin y Bilardo, Churchill y el Coco Basile. Y así iremos encontrando nuevas cosas. ¿Alguna pregunta? Yo tengo
al principio estábamos planteando esta idea del proyecto moderno de erradicar la barbarie, civilizar la barbarie. Y ahora vemos que el quiebre de la modernidad hacia el posmoderno es a partir de la barbaridad del sentido más grande de la humanidad, la guerra. Esa barbaridad fue una barbaridad que retornó, como usted decía al principio, o una barbaridad sui generis propia de la razón. Una pregunta abierta, ¿no? Un tema planteado. Sí, es muy buena tu pregunta, porque yo diría que no tenemos que vincular necesariamente barbarie con violencia. Y el nazismo no fue un fenómeno barbárico, fue un efecto de la civilización, de un modo de violencia mucho más sofisticada. Hay muchas polémicas al respecto, pero las matanzas clásicas son matanzas regidas por la excitación y por el odio. No sé, disculpe que haga una asociación un tanto rudimentaria, pero uno ve las series medievales, algunas de época bastante bien logradas, y matan porque matan. Los cosacos que avanzan sobre un pueblo y matan a todo el mundo. Los vikingos que se bajan a una población y matan a todo el mundo, violan a las mujeres, las matan, masacran. Ahora, otra cosa es la planificación industrial de la muerte, que es la que planteó el nazismo. Entonces, yo lo que diría, respondiéndote, ¿cómo es tu nombre? Rafael, es que descubrimos con horror, una vez más, que el camino al infierno está plagado de buenas intenciones y que la vigilancia ética, en todo caso, radica, y esto lo iremos viendo más adelante, yo diría en la conciencia, en la propia conciencia de que podemos ejercer la crueldad. Y que hay una predisposición en el ser humano al ejercicio de la crueldad, creyendo que hace el bien. Los nazis estaban convencidos que estaban salvando a la humanidad. En ningún momento ellos se autodefinían como los malos de la película. El mismo Stalin consideraba que esa famosa frase de él, una muerte es una tragedia, 1 millón de muertes es estadística. Él lo que planteaba es que esto era necesario para desarrollar el socialismo. O sea, las matanzas de Stalin tampoco son matanzas barbáricas, son matanzas de la civilización. Es paradojal. No, por eso es importante esto de la intencionalidad, lo planificado de la muerte y no la muerte del futuro, está bien. No, que digamos, la frase también de barbarie, la barbarie ahí no es de la cuestión bárbara de la muerte, sino de sujeto anterior a la modernidad que no está regido por la razón y por la letra, y porque me parece que apunta más hacia eso, a la barbarie entendida desde otro lugar. Lo que es a la Segunda Guerra Mundial es la muerte calculada de otro tipo de barbaridad. Sí, y además no tenemos que dejar de pensar es que la barbarie para los nazis es una barbarie racial y de superioridad étnica, de raza, como hubieran dicho eso. O sea, el elemento racista del nazismo es clave, no podemos perder de vista eso. Y te diría que donde reposa el rasgo singular del nazismo es en la concepción de superioridad de la raza aria. Sin ese elemento es muy difícil concebirlo. El bárbaro también es un modo de proyectar un enemigo. Ahora es un enemigo que puede ser ilustrado, digamos, está en el plano metafórico. Hasta ahí podemos entendernos. Está bien. Y con Sarmiento hasta ahí, porque él hacía la división entre lo que era ilustrable y quienes no se podía ilustrar. Sí, Sarmiento era un hombre de su época. Y yo quiero recalcar esto, porque hoy en día si nos ponemos en
disculpen que utilice esta expresión, pero si nos ponemos en una posición, llamémosle humanista, y claro, las frases de Sarmiento algunas son espantosas. Ahora, Sarmiento es espantoso en lo que se parece a su época, pero lo tenemos que rescatar en lo que se diferenció de su época. Para Marx, los americanos éramos cavernícolas, prácticamente. O sea, no tienen frases muy elogiosas para lo que pasaba en América. Cuando Freud visita Estados Unidos, está la famosa frase que le dice a uno de sus discípulos: esto es un gran error. O sea, Freud estaba horrorizado de lo que era Estados Unidos. Y eso que no fue a Disney. Estaba horrorizado. Los europeos nos miraban con un desprecio total a nosotros. Éramos bárbaros. Bárbaros, no bárbaros, como diría Susana Jiménez, éramos bárbaros en el sentido de barbarie. Debemos situarnos en la época. Y eso que no conoció la Argentina actual, imagínense lo que diría. Bueno, lo que trato de explicar con todo esto es mostrar esta paradoja, que en nombre de la ilustración también se hace daño. Ahora, el ser humano también tiene la capacidad, no todo el mundo, pero algunas personas lo tienen, de saber dónde está el freno, de poder analizar, de poder pensar, de poder evaluar si la cura no es peor que la enfermedad. Y eso se llama ética. Es la ética, lo que analiza una situación y se pone a pensar: che, pero esto es desproporcionado, acá hay una reacción desproporcionada. Y acá tenemos un gran problema, y acá ya nos vamos al Freud de psicología de las masas, el porvenir de una ilusión. El malestar en la cultura es acerca de los ideales, las idealizaciones. Y en nombre de la idealización también se puede hacer mucho daño, y vivimos una época con discursos idealizantes muy fuertes, cada vez más fuertes. Lo que estoy simplemente planteando es pensamiento crítico, y el pensamiento crítico no es criticar a los vecinos, es poder pensar que el pensamiento que nos atraviesa merece ser revisado, que a lo mejor estamos pensando de una manera no exacta, no precisa, y que tenemos que revisar nuestras acciones. Bueno, people, nos vemos, si no hay paro, si no pasa nada, si no viene ninguna peste extraña, la semana que viene. Y un poco en todo. Sí, yo no soy muy afín a desarrollar un texto puntual. Va a ir encontrando esto en la bibliografía. Lea.